Continuamos en esta noche y miércoles en el Vértice, segundo bloque de, bueno, pues esas imágenes que veíamos anteriormente de ese asalto de los ganaderos al pleno del Ayuntamiento de Lorca, que hoy se cumplen 2 años, unas imágenes de aquellos altercados que, bueno, se acordarán ustedes si la han visto aquí en la pantalla, pues que dieron la vuelta al mundo. Aún no se ha resuelto en la vía judicial y el proceso, con 18 investigados, aún se sigue instruyendo en el juzgado número 7 de Lorca. Antes de escuchar a Paco Gómez y a José Antonio Gallego, ¿esto se decidirá aquí, el juicio será aquí en Lorca, se irá a Murcia, Luis, o esto? Si no me equivoco, tiene que ser a la audiencia provincial. La instrucción, ¿no? se está llevando a cabo aquí en Lorca, obviamente, pero que a mí, si no me equivoco, esto se va a la audiencia provincial para que el órgano colegiado de 3 jueces o 3 magistrados sea lo que decidirán sobre la correspondiente. El alcalde Fulgencio Gil ha recordado que el ayuntamiento que ejercía la acusación particular en el caso se retiró del procedimiento cuando él llegó a la alcaldía, y Diego José Mateos hace unos días también indicaba que se retiraba la acusación particular para no politizar el asunto, para no politizar y que sean los jueces los que tomen la decisión. José Antonio Gallego, ¿cómo ves? ¿Entiendes el que se hayan retirado, por decirlo de alguna forma, los partidos políticos y que no se politice esto? Sí lo entiendo, pero no quiero entenderlo. Muy bien. Lo entiendo porque es un hecho grave y que si no se quiera politizar, ya está politizado. Por lo tanto, me parece un ejercicio de inoportunismo político el que se retiren un partido y otro, porque es un asalto a una institución democrática y eso es gravísimo. Existen procedimientos en la democracia para poder defender las reivindicaciones o las propuestas de los ciudadanos y que no haya que recurrir a que unas instituciones vean interrumpida su labor, como fue aquel pleno, o como se ataque a determinados agentes de la autoridad o determinados representantes políticos. Por lo tanto, me parece fatal el que este tema no se llegue a sus últimas consecuencias, porque si no, cualquier ciudadano puede tomarse la justicia por su mano y decir: aquí, como yo tengo más fuerza, pues es como se ha dicho siempre, la ley del oeste. El más fuerte es el que se lleva el gato al agua. No, de ninguna manera. Actos de estos no deben de olvidarse, no deben de esconderse bajo los papeles de la burocracia y se deben responder los responsables de sus actos para que no se repitan. Y en ese aspecto yo creo que las leyes tienen que aplicarse con toda su dureza a los que perturben la vida social y la vida democrática. Paco Gómez. Yo he estado durante mis 30 años de profesión en los medios de comunicación, he visto cosas muy gordas. Pero precisamente este caso ya me había jubilado y lo seguí pues a través de los medios de comunicación. Pero lo puedo resumir con una palabra: me dio vergüenza. Me dio mucha vergüenza como ciudadano, como lorquino, de ver que eso que veía ahí, esas imágenes que hemos visto, hubiera ocurrido en mi ayuntamiento, en el que tantas veces y tantos plenos y tantas reuniones y tantas cosas hemos visto y hemos vivido. Luego he visto también en las imágenes el comportamiento de los diferentes grupos políticos, o al menos de las personas. Hubo tensión, Paco, hubo mucha tensión ahí entre 2 formaciones políticas, Izquierda Unida, Verdes y Vox. No estoy diciendo nada del otro mundo, pero las expresiones esas que hemos visto de concejales, porque se ven ahí, no es que yo me invente, pues yo no estoy a favor ni en contra de nadie, también estuvo mal. Estuvo mal lo que hicieron, por supuesto, los ganaderos en la calle, que eso no se hace, eso es indigno, eso no se hace, no tiene justificación. Pero ¿cómo se comportaron los políticos también allí mismo, compañeros del mismo pleno y del mismo, quienes nos representan, que es el ayuntamiento? Eso yo supongo que también se valorará, también, no sé si eso se valora o eso... Hombre, no lo sé. Yo creo que ahí realmente no van a entrar en la causa lo que vemos ahí, que es principalmente entre Gloria Martín y Mari Carmen Menduña, sí, que es lo que ahí donde estaba un poco lo que es el debate acalorado entre ambas, que además, de hecho, por otro lado, tendrían legítimamente su derecho a decirse lo que se consideran oportuno la una a la otra. Yo ahí no entro. Pero ciertamente ahí muchas veces los que tienen algún cargo de responsabilidad tienen también muchas veces que aguantar, aunque les salga una úlcera, porque tienen el deber de ser ejemplares. Y eso muchas veces es complicado. Y lo digo yo porque yo, como presidente de San Clemente, muchas veces
he tenido que aguantar muchas cosas y otras veces he explotado ya porque no he podido más y he tenido que explotar y luego me he arrepentido de haber explotado. Por eso mismo yo también puedo entender un poco lo que es la reacción tanto en su caso de ambas, ¿no? Porque además la situación yo creo que le sobrepasó a todo el mundo, sobre todo porque algunos incluso se sintieron amenazados según manifestaron que temían incluso por su integridad, porque aquello parecía como si fuera la marabunta la que estaba entrando al edificio. 50, 60, 100 personas subiendo por unas escaleras descontrolados, con 2 o 3 agentes de la policía local o municipal, que poco pueden hacer, pues imagínate los momentos de tensión que se deberían de vivir ahí en esa sala, como diciendo, ¿de qué son capaces estas criaturas de hacer? ¿no? Claro, no, y además, y algunos de esos pocos agentes que estaban ahí estaban ya lesionados. Encima de todo que ya después de las lesiones, poco también podían responder debido a la circunstancia en la que se encontraba. Claro, todo esto, estoy viendo ahí algunos de los concejales que en aquel momento era la anterior corporación, obviamente, pero bueno, a lo que voy, vuelvo a decir, ahí lo que estaba comentando anteriormente, están debatiendo lo que estuvieran debatiendo, estarían en su derecho en manifestar sus respectivas posiciones, pero claro, muchas veces lo que vuelvo a decir, el hecho de ser concejala en este caso, que vuelvo a entender, que yo empatizo en el momento, estarían con miedo o incluso sobresaltados ante las circunstancias de lo que estaba ocurriendo, y eso posiblemente pues le hizo explotar en la medida en que lo hicieron, pero que muchas veces tenemos que reprimirnos. Y lo vuelvo a decir, y el primero que se tiene que poner aquí en este caso la medicina soy yo, porque muchas veces yo lo digo, yo intento muchas veces en algunos momentos aguantar, pero es que cuando ya llega un momento que dice hasta aquí hemos llegado, y eso es muy humano por cualquier parte de cualquier persona, sí, ¿vale? Debate acalorado, como están mirando. Pero exactamente, pero vuelvo a decir, esto no creo yo que tenga consecuencias penales. Ya. Esto no creo que tenga consecuencias penales, esto ya es finalmente pues una situación del ser humano que se ve pues, sobrepasado por el momento en el que se encuentra. Sí, ahí también hubo un cruce de declaraciones, compañeros de la mesa, oye, es que esto viene por ti, o esto se ha producido, o esto es así, ¿no? O esto, cómo pararlos, o cómo no pararlos, o cómo hacer... Pedro Sosa creo que también tuvo un enfrentamiento con alguno que otro. Sí, yo he nombrado a 2 personas, pero ahí mismo en la imagen estamos viendo que hubo más debate entre diferentes... Pedro Sosa creo que incluso a la moto también hubo algún desperfecto o algo. Claro, ahí, si por eso dimos, aquí hubo bastantes daños colaterales, vamos a decirlo así de manera, sí. pero que vuelvo a entender, por supuesto, las posiciones y las actitudes que surgieron, sí. Porque además, sé que, como tú bien has dicho, entraban 50 o 100 personas ahí a tropel y eso podría haber sido, pues, no sabemos en qué circunstancias hubiera terminado en su caso. Para cerrar un poco el debate, y suelto la pregunta y me vais respondiendo primero, José Antonio, si queréis, aquí creo que ha habido algo también de atenuante de perdón, ¿no? Que incluso han ido a pedir perdón, han pedido perdón a las autoridades, yo no sé si antes de juez alguno que habrá pedido perdón. ¿Esto de pedir perdón puede ser algún atenuante, José Antonio, sí, o no? Sí, hombre, está bien que se reconozcan los errores, humano es equivocarse, pero sobre eso está el supremo bien de la justicia, y no es justo que en una democracia se empleen métodos violentos para conseguir determinadas cosas. Eso para mí está por encima de todo porque, insisto en lo que decía antes, tiene procedimientos e instituciones la democracia para resolver todos los problemas, para plantearlos, para hablarlos, y en ese aspecto quien se salta esas reglas, quien se salta las reglas del diálogo y recurre a la violencia, pierde todos los derechos que tenga que tener. Y esos derechos hay que reconocerlos a quien los tiene y hay que castigarlos al que se los salta. Paco. Yo creo que en el juicio quedará totalmente claro todo esto, pero el perdón siempre es un atenuante y yo creo que eso... no soy jurista, creo que el Luis lo tiene que saber. En persona fueron al alcalde incluso a pedirle perdón, claro, eso tiene que influir. Y ahora, consecuencias políticas, Luis, ¿qué consecuencia política puede haber aquí en este asunto? Vamos a empezar por el tema del perdón. El perdón en el ámbito del Código Penal y dentro de la doctrina jurídica penal dice que el perdón es evidentemente un atenuante, pero también muchas veces para tú pedir ese perdón tú tienes que presentarte ante la autoridad policial antes incluso de que se abran las pesquisas correspondientes policiales. Es decir, cosa que aquí en este caso muchos de ellos no había ocurrido. Ya había empezado la maquinaria de la investigación policial. Entonces, esto es como, por ejemplo, yo le hago una lesión a una persona y antes que esa persona presente la denuncia, yo ya voy y me entrego, ¿no?
me entrego diciendo, oiga, es que yo le he hecho estas lesiones a Menganico, entonces digamos que ahí se puede aplicar en lo que es la atenuante, al menos en lo que exige la doctrina jurídico-penal en ese ámbito, ¿no? Y luego sobre cuestiones, evidentemente, eso no obsta de que se aplique el perdón o que valoren los jueces a la hora de enjuiciar, valoren que los perjudicados hayan hecho el perdón, pero es que vamos a una cosa es el perdón a nivel personal de que le hayan podido pedir al señor Diego José Mateo Molina, en su momento alcalde de la ciudad, y otra cosa es la institución. Es que el Ayuntamiento de Lorca, para conceder perdón, tendrá que hacer un pleno en su caso, ¿no? Y que yo sepa, a mí no me consta. Y además, dudo incluso de la capacidad de repercusión que pueda conllevar que el Ayuntamiento... esto que parece como si fuera el tema del follón de la industria de la amnistía. Pero bueno, vamos ahora al tema de las consecuencias políticas. Consecuencias políticas, bueno, vamos a ver. Yo sé que muchos ciudadanos de a pie, de cualquier ámbito y de voto, no entendieron en su momento que se retirara la acusación particular del Ayuntamiento de Lorca en esta causa. Porque cuando ya salió el recién elegido, o ya de nuevo alcalde, Fulgencio Gil, él manifestó de que se había retirado la acusación por parte del Ayuntamiento de Lorca de la causa. Y ya hubo un debate en su momento por parte de ciudadanos, que eran votantes, algunos votantes del PP, otros votantes del PSOE, otros votantes de cualquier formación, y algunos incluso que no entendían, por simple hecho de lo que manifestaba hace un momento José Antonio. Es un acto gravísimo porque estamos hablando de que en democracia hay cauces para poder debatir, para poder reformular, para poder cambiar las cosas. Y, de luego, la violencia lo que te hace es deslegitimar cualquier razón que puedas tener, en este caso. Porque yo puedo entender que ellos consideran que estaban cargados de razón, pero eso no se hace así, se hace de otra manera, pues de modo pacífico. Y además la democracia te permite, además tienes los recursos, las alegaciones, el ámbito judicial para que la justicia rectifique los errores que haya podido cometer un ayuntamiento, un legislador, ¿no? Bien. Entonces, yo a nivel político creo que no va a tener tampoco gran repercusión porque estamos en una situación en la que cada vez hay menos educación política. Lo que hay es una educación de la protesta, pero no una educación en la política. Es decir, cuando se habla de la asignatura de la educación para la ciudadanía, o lo que en otros países se llama la educación cívica o de educación cívica y política, ahí te enseñan cómo funciona el país, cuáles son los órganos representativos, pero aquí carecemos de esto. Y cuando se hace, algunas veces algunos profesores, en este caso, algunos lo hacen más con sesgo político que con intención de educar políticamente al futuro ciudadano. ¿Has visto, Paco, por qué tenemos aquí a nuestro abogado de cabecera? Estoy aquí asombrado. Claro que sí, Sí, con de nuestro ver amigo Luis Antonio. bueno, yo ya lo sabía, ¿eh? Le vamos a decir a Antonio que yo ya lo sabía. Que todavía queda alguna lección más, porque no es lo único de lo que ha hablado el fiscal, en el día de hoy, el fiscal superior Díaz Manzanera. Pues eso se lo José dejamos, Luis Díaz Manzanera, porque hay otro asunto que lo ponemos ahora. ¿Se acuerdan ustedes del vicealcalde de la ciudad de Lorca, Francisco Morales, que se encerró en el ayuntamiento, supuestamente había borrado información del ayuntamiento y demás? La Fiscalía no ha apreciado indicios de delito entre toda la información que se recabó de los ordenadores y otros documentos de las dependencias del vicealcalde Francisco Morales, después de ser destituido por el que fuera alcalde de la ciudad, Diego José Mateos. Recuerden que, bueno, parecía o se alegaba que había irregularidades en una contratación que hubo de un evento de Semana Santa, creo que por Fitur era, ¿no? O eran por estas fechas. Después de Fitur. O después de Fitur, que era un evento que se iba a desarrollar en Madrid. Irregularidades, supuestamente. Se cesa al vicealcalde de la ciudad de Lorca, por aquel entonces, Francisco Morales, de Ciudadanos. Este se encierra en el despacho. Ataque de crisis, ataque de ansiedad, muchas horas encerrado en el despacho, y se alegaba de que se había borrado información importante de esos ordenadores. Ahora, Partido Popular, Partido Socialista, que vamos a Fiscalía, incluso Ciudadanos creo que también se presentó en la Fiscalía. Se denunciaron a sí mismo. Sí, para decir, oye, vamos a ver si es verdad, si aquí ha habido algo o no ha habido algo. Pues Fiscalía ha dicho ahora que nada, que no hay indicio de delito. José Antonio. Para ese viaje no se necesitan alforjas. Por lo tanto, yo creo que ese sí que es un tema menor. Ese tema, pues, si alguien se le va un poco la chola, pues no hay por qué
darle más ¿Entiendes vuelta. que hay alguna reacción política a Darle nivel más de vuelta. Yo resto de creo que formaciones políticas o no? La reacción política ya está tomada, es decir, este hombre ya no está en la vida pública, por lo tanto, fabuloso. Paco. De todas formas, Luis. De todas formas, los representantes políticos de la actualidad, pues algo tendrán que decir al respecto y saldrán diciendo algo, e incluso el propio afectado, que también Hombre, pero el le afectado favorece. quiere reflotar Ciudadanos, Claro, de nuevo, está sí. encabezando lo que es Ciudadanos, está dentro del organigrama a nivel regional. Y bueno, lo que pasa es que esto limpia un poco a lo mejor la imagen con la que había salido, claro, ¿no? este Del tema le ayuntamiento, interesa. o supuestamente esa imagen que se había dado de que se había cometido delitos. Luis. Esta resolución, lo que ha dicho el Que no hay fiscal, delito alguno. claro, le beneficia a él. Por lo tanto, será el primero en salir, antes que los demás, pienso yo. No lo sé si está en Lorca o está por aquí también, pero Luis sabe mucho más de esto que Bueno, yo que sé, nosotros. yo sé porque el señor Francisco Morales, como Rey Clavis, fue invitado al acto del pregón de San Clemente y en el posterior vino, en honor al pregonero en Santa María, salió este tema. Y él me manifestó que había sido archivado, es decir, que este tema había sido archivado. Y yo, bueno, con todo el permiso, voy a decir que según me manifestaba, le dijo el propio fiscal, dice, es la primera vez que viene aquí alguien a declarar a raíz de su propia denuncia, a raíz de su propia denuncia, porque él también había denunciado los hechos. Aquí el problema estaba en una situación en la que, bueno, no nos vamos a engañar, aquí había una realidad política bastante compleja dentro del gobierno municipal a nivel local, en el que algunas personas dentro de lo que era el gobierno local pues tenían cuentas personales. Sí, las personas tienen sus más y sus menos con las personas y eso es algo totalmente humano. Y bueno, y aprovecharon las circunstancias de este evento que se iba a hacer a posteriores de Facebook, con solo la Semana Santa, en el que, por lo que se sabe, no se estaba realizando dentro de los parámetros administrativos, que no penales, y entonces, pues claro, pues eso determinó la paralización del evento y fue aprovechado por el entonces alcalde como golpe de efecto para poder presentarse con mayor ímpetu a las futuras elecciones municipales. Esto obviamente también fue aprovechado por el Partido Popular para hacer política también, y a los hechos nos remitimos del resultado que hubo a nivel municipal. Algunos dirán que con el paso del tiempo esto ya no es cosa mía, pero hubo quien llegó a decir que ese día perdió la posible reelección de Diego José como alcalde, aquel día, con el cese del vicealcalde. Yo no lo sé, porque al final de cuentas también es verdad de que faltaba muchísimo tiempo. También es verdad de que eso se diluyó inmediatamente porque mucha gente... 3 meses antes de las elecciones. Claro, ahí está. Y luego en medio, como en el evento más importante que tiene la ciudad, que es la Semana Santa, en el que mucha gente ya ni se acordaba de quién era el vicealcalde durante la Semana Santa. Es decir, pero hubo 15 días en los que entre las formaciones políticas Sí. era cada día una serie de ruedas de prensa, era una información nueva que se añadía, era es que lo utilizaron todo. Todos Sí. lo utilizaron para animar el ascua a su sardina. Y además, yo lo puedo entender perfectamente. Si yo hubiera tenido un partido político, yo eso también lo hubiera intentado utilizar, porque además eso era pues, O sea, un que, elemento... como dice José Antonio Gallego, esto ha sido mucho más tema de... Bueno, que Eso ya ha pasado, esto ya ha pasado. Claro, y eso... esto es una pequeña minuta, obviamente, si lo comparamos con lo del tema del pleno. El pleno era una cosa muy grave. Ya. Esto es una pequeña minuta, que tiene también su gravedad, porque además estábamos hablando de la posibilidad de comisión, se planteaba en su momento la posibilidad de comisión de malversación y de fondo de todo el tinglado. Sí, pero claro, todo eso ya queda... Claro, nada, quedaba cuando una se buena cuando borraja. sale este hombre diciendo que aquí no ha pasado nada... Claro, y lo ha dicho el fiscal. Sí, lo ha dicho el fiscal, a eso me refiero. Que es un profesional. Es decir, por eso te digo que, sinceramente, pero bueno, me alegro de que haya salido a la luz, porque también es verdad de que yo, cuando me lo manifestó Francisco a nivel personal aquella noche, y yo dije, pues tampoco va a salir ningún medio. Dice, no, y tampoco tengo ninguna intención de decirlo. Cuando él era muy activo en las redes sociales. Ya. Pues bueno, pues pasados unos meses, el propio fiscal acaba de hacerlo público. Pues mira, pues me alegro de que se haya hecho público, porque los ciudadanos en su conjunto pues sepan de lo que finalmente ocurrió con esta causa. Pero una pregunta que Sí, yo, claro, no, que yo, es que que yo me a mí hago, también me hago, con el dinero del que se hablaba, de que se gastó, en fin, no sé lo que se hizo con él, eso que ha quedado bien. Lo que dice el fiscal es que fue justo y necesario. No,
Vamos a ver, aquí Es que vuelvo, había una causa. No, pero aquí antes- se habla del borrado de información. Claro, ¿no? es que vuelvo a decir una cosa, Claro. es una cuestión administrativa que no penal. Es Claro, una cuestión que no es lo mismo. claro. Claro. Es que es una cuestión administrativa que no penal. Es decir, en el ámbito penal no tiene repercusión. Que la tenga a nivel administrativo, eso ya es otra historia. Eso es otra historia. De todos modos, todos los que somos presidentes de colectivos en esta ciudad sabemos que a raíz de aquello, ahora mismo tenemos que formular convenios para cualquier cosa con el ayuntamiento para poder llevar a cabo las Y los actividades. famosos RC que siempre tienen que estar Pues habilitados. sí, pero las RC van a comparar con los respectivos convenios ahora mismo. Pero es que eso ahora mismo es una realidad. Lo que pasa es que hay unos RC que necesitan de una tramitación administrativa determinada, que es la que no se haya llevado a cabo, según parece ser, porque yo hasta ahí no he llegado, porque yo no he visto los expedientes. Ya, pero claro, pero a lo que nos referimos también, que aquí parece que estamos aquí, que nos resuelva todas las dudas Luis Antonio, pero me imagino que en casa ustedes estarán también diciendo, pero bueno, pero entonces, ¿del resto del procedimiento se llevó algo más a Fiscalía o solo se llevó esto? Por lo que se ve. Hombre, ¿Solo esto? Cuando el fiscal ha dictaminado que todo ha quedado en archivo, evidentemente todas las posibles causas, todas las circunstancias que podrían concurrir de la posible comisión de un delito por parte de Francisco Morales han quedado archivadas. Es decir, que no concurre ningún tipo de delito. Perfecto. Pues aclarado queda también, José Antonio. Qué pena de ayuntamiento que se dedique a estas cosas. Lo comparto, José Hay Antonio, cosas lo tan comparto. importantes en esta ciudad, en esta comarca, que dedicarse a estas cosas, perder tiempo, es una lástima. Yo creo que el ciudadano lorquino se merece de sus representantes otras cosas. No se merece el que se ha saltado al ayuntamiento, como se hablaba en el reportaje de antes, ni que ahora pues esté en manos de la justicia, que está muy bien que se dilucide todo y que lleve todo y tal, pero hay que dedicarse en el ayuntamiento, en la labor municipal, hay que dedicarse a otras cosas cuando faltan todavía tantos arreglos en colegios, tantos caminos vecinales que poner en marcha, tanta agua potable que llegar a algunos rincones y tantas viviendas que se necesitan en Lorca. Pues yo creo que ha sido bastante claro, ¿no, José Antonio Gallego? Consejos publicitarios, con ese mensaje nos quedamos. Aviso a navegantes y no navegantes, aviso también a políticos. Regresamos con el último bloque, nada, en unos segundos.